Magda Rivera nos presenta la conferencia La comunicación de instituciones públicas y de gobierno en la nueva normalidad, con tiempo de exposición de 30 minutos y un recordatorio de 2 minutos antes de acabar su exposición. Asimismo, recordarle al público realizar sus preguntas a través del chat. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches aquí. Bienvenida. Escuchamos. Hola, buenas noches. Muy amable presentación. Muchísimas gracias al Congreso, a los organizadores, en particular a la doctora Ana Cecilia. El Congreso ha sido un dechado de buena organización, cosa que ya va diciendo muy bien sobre él, además de que ha tenido ponentes y temas de lujo. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable por la invitación. Pues yo voy a hablar acerca de la comunicación de instituciones públicas y de gobierno. Yo siempre creo que si los demás tienen, o sea, la comunicación de alguna manera ha pasado por diferentes estadios. En el caso de las instituciones públicas y de gobierno, aquí no hay estadio, es una obligación de las instituciones públicas y de gobierno comunicar, informar y comunicar a su ciudadanía. Es la única manera que ellos tienen de convertirse en un factor crítico para el logro de los objetivos de ese gobierno o de esa institución pública. Y la comunicación lo que hace es viabilizar precisamente contenidos y canales que permitan esto que el doctor Raúl Herrera comentaba con fuerza, eje de la nueva teoría estratégica, que es la consolidación de los vínculos y las relaciones entre públicos y organizaciones. En el actual contexto, esto se ha hecho más rudo, ya no ni siquiera por el tema de la pandemia y la llamada nueva normalidad, sino antes, a partir de la irrupción tan fuerte en la vida de cada uno de nosotros de la sociedad digital, donde cada uno de esos ciudadanos podemos, en efecto, opinar, conversar, criticar, moderar, pues las demandas a esas instituciones públicas y de gobierno pues son cada vez más críticas. Llamo la atención de estos teóricos que pongo aquí porque son parte de, digamos, lo que más vale y brilla en cuanto a apropiación teórica de estos temas de comunicación pública y de gobierno. Pero ¿qué es la comunicación pública y de gobierno? Es el proceso de gestión por el cual toda organización busca influir mediante la comunicación intencionada para establecer, construir, mantener relaciones beneficiosas y sobre todo en pro de la reputación, ese activo hoy que ha cobrado un valor sin par del que también hablaba mi querido Raúl Herrera, y que no porque sea una institución pública ni de la administración pública o gubernamental, está ajena a ser considerada una organización. Si me preguntan, yo dijera que parte de los problemas achacables a la comunicación en este tipo de instituciones han estado fundamentalmente relacionadas con el hecho de no considerarse organizaciones. Una organización que necesita a los públicos para vivir, una organización que necesita informar, necesita comunicar, necesita tener input y output del entorno, un entorno cada vez más complicado. ¿Qué hace la comunicación en este tipo de organizaciones? Pues no difiere tanto de otro conjunto de instituciones organizadas. La primera es explicita qué hace, cómo lo hace, porque necesita ganarse el concurso de esos públicos, de esa ciudadanía. La segunda necesita tener vínculos. Lo primero es la atención al ciudadano, que todas estas instituciones ofrecen de primer orden, pero además la vinculación a proyectos, lo que deviene a su vez en la consecución de alianzas que requieren también con otros públicos de interés y bueno, la gestión de acontecimientos que lamentablemente es de las que más se conoce.
también se comunica para generar opinión y para instalar determinados temas en la opinión pública y en las conversaciones que se están dando en el imaginario público y hoy más recurrentemente en el contexto de redes. Y la última, la comunicación de crisis, ese patito feo olvidado, y que la pandemia vino a recordarnos que necesariamente en contextos normales cualquier organización, institución necesita, además de explicar qué es, qué hace para legitimar sus decisiones frente a ciudadanos, necesita haber tenido un pensamiento anterior con respecto a qué hacer si deviniese una crisis como la que lamentablemente todos estamos abocados. No le dedico un pensamiento alto a la comunicación interna porque a pesar de que son funcionarios, algunos de largo data y otros que cambian en la misma medida que cambia el gobierno, es una verdad de perogrullo que hoy es ese colaborador, esa persona al interior, quien puede devenir el mejor embajador de la institución. O sea, es el más creíble, es el que genera más confianza, es digamos, el que tiene la reputación en sus manos, porque una cosa que él dice, una cosa que él haga, repercute directamente en la imagen que da la tal organización. Sin embargo, todas las investigaciones que se han hecho han estado plagadas de resultados que denotan lastimosamente un conjunto de problemas que generalmente tienen estos tipos de organizaciones. La primera, les decía, porque les cuesta mucho trabajo entenderse como organización que requiere vínculos y por tanto o tienen una cero interlocución con sus públicos o sus relaciones con sus públicos son meramente informativas, con lo cual no se cumplen los temas de participación, de diálogo, de bilateralidad, de empatía, sobre todo en momentos como este. ¿A qué se ha dedicado? Pues a promover a la persona en el poder o a la institución, a documentar sus actos y eventos a los que asiste, a priorizar las relaciones con los medios, que para nada estoy diciendo que no son importantes, pero no son los únicos públicos que hoy este tipo de organizaciones tendría que atender necesariamente. Luego vino la crisis del COVID y después de ella vino esta llamada o mal llamada nueva normalidad. ¿Quién salió airosa? Pues empresas, organizaciones, instituciones, gobiernos que tenían un pensamiento anterior con respecto a la importancia de la comunicación. Yo puedo decir con orgullo, con felicidad, que si algo ha cobrado fuerza en los últimos tiempos es precisamente la comunicación. Otrora patito feo, porque todas las organizaciones, empresas, gobiernos se dieron cuenta que la única manera de mantener viva la llamita, de establecer, de mantener esos vínculos a pesar de que ya no había presencialidad prácticamente, de mantener esas relaciones que se requieren para que las organizaciones puedan seguir trabajando, es a partir de los intercambios infocomunicativos. Por tanto, esa comunicación, otrora olvidada, en este contexto revivió extraordinariamente. Sin embargo, a pesar de ello, este confinamiento, bueno, mostró, como bien ustedes seguramente tienen no una, sino cientos de ejemplos, una serie de falencias. Una, por no tener comunicación consciente, comunicación controlada, comunicación planeada. Dos, por la mala actuación de los voceros. Tres, por las inconsistencias en lo que se decía en uno y otro escenario. Cuatro, por decisiones que se tomaban aparentemente sin un pensamiento detrás y primó más el oportunismo que la oportunidad, la parte estratégica del actuar en este contexto. Sin embargo, para bien decir que gobiernos, instituciones de la administración pública y toda la gama de empresas, organizaciones, instituciones se tuvieron
que subir al carro de lo que demandaba estas condiciones. Y entonces, bueno, pulularon las nuevas herramientas como las transmisiones en vivo, pulularon también algunas jornadas de información. En algunos casos, estos gobernantes devinieron en mejores líderes, más humanos, o sea, mostraron mucho más su lado tal cual, su lado humano, su lado relacional, lo cual le generó muchas odas, muchos halagos, contrario a otros que han tenido una serie de discontinuidades en la manera en la que abordaron desde el inicio toda esta situación tan compleja en la que todos nos hemos visto envueltos. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Tengo aquí algunos datos que me voy a permitir leer de investigaciones que se han hecho en los últimos tiempos, donde no siempre salió muy bien parada en sentido general la administración pública. Por ejemplo, en esta investigación que cubrió prácticamente todos los países de Latinoamérica y que concluyó en el mes de agosto del pasado año, dice, la proporción de personas que hizo su último trámite en línea pasó del 21% antes de la pandemia al 39%, cosa buena. Pero a pesar de ese aumento, sigue habiendo brechas. Casi el 50% de los encuestados realizó su trámite personal, aún en el contexto de pandemia, aún en el contexto de medidas de restricción. Otro porcentaje del 30% no pudo acceder a ningún trámite, casi siempre porque la oficina estaba cerrada o porque el internet fallaba o una serie de problemáticas que todos hemos ido pasando en estos tiempos. Lo cierto es que esta investigación y las últimas que se han abordado con este tema, todas apuntan a que las personas que están haciendo trámites en línea de cara a la administración y de cara a empresas públicas han reportado alguna dificultad. Por tanto, la gente se siente, o sea, la confianza que no había tanto, pues no se ha recuperado por completo, porque la gente no ha tenido un cumplimiento de esa expectativa a la par de lo que uno esperaba, que podía ser otro servicio alternativo en el contexto de encierro y de trabajo en casa que prácticamente todos nos abocamos durante tantísimos meses. Que se pudo haber resuelto, claro. Hacía muchos años que se estaba hablando de gobierno digital, de gobierno abierto, de implementar el gobierno electrónico. Hay cientos de aciertos, pero evidentemente, reitero, esta situación y sobre todo este contexto actual de la hibridez ha puesto en evidencia que todavía le queda bastante a la administración pública para verdaderamente insertarse en todas las posibilidades reales que dan el entorno digital para ofrecer información, ofrecer servicio y toda la gama de posibilidades que te da este nuevo contexto. ¿Quién salió airosa? Sin lugar a dudas, reitero, la comunicación. ¿Pero de quién? De quien ya tenía una idea preconcebida de que la comunicación tiene que ser gestionada, la comunicación tiene que ser planeada, la comunicación no puede dejarse al azar, la comunicación no puede darse a partir de acciones discontinuas, espontáneas, por generación propia, por corazonada, porque todo lo que tú haces así, al menos en comunicación, comienzas a sentir las problemáticas que genera el no tener una estrategia clara en este sentido, el no tener un área clara que a su vez tenga personas que dominen estas competencias, al no asignarle autonomía a esta área que le permita efectivamente ser ojos, oído y boca de estas instituciones y en tanto ojos, oído y boca estar todo el tiempo en esa línea entre lo que la gente está diciendo, está conversando, está sintiendo, los temas que se instalan y lo que el gobierno y la parte pública está diciendo por el otro. Cuestión que siempre va a estar lacerando
el tema de una buena comunicación, que considero que hoy, como decía también el gran Raúl Herrera, no debe estar alineada, debe ser parte de la estrategia de ese gobierno que requiere darle participación a la gente, que requiere tener un gobierno abierto, que requiere tener un gobierno más humano, sobre todo en un momento como el actual. Por ello, ¿qué se le pide a esta nueva administración pública? Pues que vea a su gente como sus socios, como parte de como si tú administraras un gobierno, y está casi mal decirlo, pero así es como hay que entenderlo, como un negocio. Es el negocio de informar al público, el negocio de brindarle la participación, el negocio de que estén ellos verdaderamente en un diálogo permanente y constante, y que sus necesidades, expectativas estén cubiertas y sobre todo estén resueltas en ese accionar de esa administración. Una organización también más humilde, una organización que verdaderamente brinde solución y que no sea un obstáculo a cada problemática que se encuentra, porque además al estar de cara a la ciudadanía, pues para nadie es un secreto que tienen un sinnúmero de problemáticas que resolver y muchas veces no cuentan con todo el recurso para ello. Sin embargo, soy de las que creo fehacientemente que si le das participación a las personas, de esas personas han surgido grandes cosas, grandes soluciones, pero tienes que darle esa participación para que la gente dé el saltito y efectivamente se genere esa confianza que permita instalar en el imaginario una administración pública o un gobierno diferente, humano, relacional, con líderes además que están a tono con estos tiempos y no como se solía ver y como he manifestado aquí en investigaciones muchas que se han hecho, no ahora, sino desde antes. ¿Qué reto tiene esta comunicación en esta esfera de la administración pública? Recuperar la confianza en la ciudadanía. Absolutamente todos los estudios de los últimos años dan por sentado que nosotros, ciudadanos del mundo, cada vez confiamos menos y menos y menos en instituciones, valga la redundancia, instituidas por los siglos de los siglos, amén. ¿Y por qué no confiamos? Porque la confianza está dada directamente relacionada con la satisfacción de mis expectativas, o sea, que tu comportamiento efectivamente esté acorde a lo que tú me estás diciendo, que me ha generado un conjunto de expectativas. Y como eso no ocurre, la pérdida de confianza ha ido creciendo. Seguir empoderando la comunicación, pero no la comunicación en la cual tú tienes un evento y me llamas para que yo te saque una foto. No, 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 no. La comunicación que está dentro, la comunicación que participa, la comunicación que es permeable entre ciudadanos y gobierno, ciudadanos y administración, la comunicación que, como decía ahorita, es ojo, es oído, es boca de las instituciones. Desmistificar la idea de que estas relaciones de estos órganos, como quiera que se le llame comunicación social en México y de cualquier otra manera en el resto de nuestros países, no es únicamente un gabinete de prensa. Hay que traspasar esa idea tan corta, de visión tan cortoplacista de todo lo que puede ofrecer un área de comunicación a una institución de esta naturaleza, o pública o de gobierno. Trabajar con los derroteros de hoy en día de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, de cara a una comunicación inclusiva, plural y diversa, porque de eso se está hablando hoy. De eso hoy la gente está urgida y no es posible que los gobiernos y la administración pública anden por un lado y el mundo, las necesidades de las personas anden por el otro. Por eso es que es tan importante lo que luego se haga en comunicación, adoptando todas estas tendencias y poniéndolas en mensajes, en contenido, en el propósito del gobierno, en el llamado mito de gobierno que quizás algunos de ustedes lo han oído nombrar, una concepción ofrecida también por dos autores de estos temas, Elizalde y Riorda,
que considera que ese llamado mito de gobierno, que es lo que la comunicación tiene que trasladar al final, es el sistema de creencias coherente, completo, que le da sentido y orientación al gobierno, que ofrece la dirección estratégica y expresa el sentido último de lo que vas a ofrecer a la ciudadanía. Pero si tú antes no tienes ese mito, no trabajaste tu identidad, no te reflejaste en los valores de cultura, no trataste de que la gente esté integrada, motivada, informada, pues todo esto de lo que estamos hablando cae en saco roto. ¿Cuál es el otro reto? Ya que la pandemia nos posibilitó meternos de manera atropellada en algunos casos en el contexto de lo digital, de lo que tanto y tanto se hablaba, pues hay que comprometerse seriamente con lo digital, comprometerse con trabajar con datos, trabajar con información, trabajar con investigación, medir y evaluar lo que se hace, porque de lo contrario vamos a seguir trabajando a expensas de, reitero, corazonadas, puntos de vista, aproximaciones, copiar y pegar otras estrategias, pero nunca vamos a trabajar poniendo en el centro al hombre, ese hombre que hoy conforma un conjunto de públicos que puede ser esa ciudadanía abstracta, pero puede ser un conjunto de personas que se unan por determinados temas y que de alguna manera esa administración y ese gobierno tiene que darle frente en servicio, en información, en comunicación, en toma de decisiones, en políticas públicas. Por eso es que el compromiso de la institución también tiene que ser un compromiso refrendado, directo, de frente y alto con el tema, con todo el tema digital, lo que incluye el uso de datos, la investigación, la evaluación, la búsqueda todo el tiempo, el otear en el horizonte para entender qué se dice, qué no se dice, qué temas están en el candelero, qué posibilidades hay de que yo con algo que haga esté afectando a determinada gente y cómo puedo negociar de manera tal de que efectivamente se logre la máxima de esta comunicación de la que yo estoy hablando, que es un balance entre los intereses de la organización y los intereses de esos públicos. ¿Cómo hacerlo en la concreta? Bueno, además de la estrategia, que es digamos, la columna vertebral, la matriz de todo lo otro, la información tiene que ser actualizada, tiene que ser oportuna, tiene que ser veraz, tiene que ser concisa. Por ahí veremos ya después la 7C de la comunicación de Kudlik y Center, otros dos teóricos interesantísimos de las relaciones públicas. El portavoz del que tanto se ha hablado, ese portavoz que hemos estado lleno de webinars, de publicaciones, de reflexiones en la red durante este año y tantito, reflexionando acerca de los pros y los contras de los portavoces, lo mismo el portavoz gubernamental, el máximo líder, el portavoz a nivel de localidad. Qué importante que uno en tiempos normales atienda este tema de la portavocía o voceros. Qué importante que la gente que se forme como portavoces y voceros conozca perfectamente, qué importante que tengamos manuales, qué importante que se hayan hecho entrenamientos a estas personas para lidiar con los medios, para lidiar con las redes, para mejorar tu imagen, para mejorar tu lenguaje, tanto verbal como no verbal. Qué radical, qué raigal, qué importancia tan extrema tiene la figura de un vocero en este contexto. Y caramba, ¿qué mal se ha trabajado en este tiempo? Salvo honrosas excepciones. Yo no vengo aquí a poner los ejemplos buenos y malos, no me parecía correcto. Sin embargo, hemos tenido muy buenos ejemplos de manejo perfecto de estos escenarios de incertidumbre, donde debía haber prevalecido el lado humano, el lado empático, el lado de lidiar con reducir esa incertidumbre y ese miedo, brindar toda la información, brindar la información a futuro. Y qué mala actuación de algunos portavoces. El relato, aquello que les hablaba hace un minutito del mito de gobierno,
que esté bien establecido la matriz de mensajes. Toda la administración pública y los gobiernos per se tendrían que tener una matriz de mensaje previamente instituida, porque se supone que fue lo que en su momento electoral ellos nos vendieron para que uno efectivamente votara por ellos. Por tanto, hay toda una serie de temas, de palabras claves, de frases importantes que tienen que estar previstas con antelación y tienen que estar todo el tiempo incorporados a eso que nosotros comunicadores llamamos relato o narrativa corporativa, donde igualmente se posicionen los temas importantes, no solo lo que la institución pública quiera posicionar en el imaginario colectivo, sino también, o sea, he mencionado varias veces la necesidad de tomarle el pulso a esa ciudadanía, tomarle el pulso a esos temas, tomarle el pulso a esos asuntos que están hoy en el candelero y que mañana me pueden generar una crisis. De hecho, muchos se constituyen hoy como lo que se llama riesgos reputacionales, que también hay que estar atentos a ellos. Muy ligado con ello, bueno, está lo que hemos visto también lastimosamente, los vacíos, las omisiones y peor aún, la irrupción tan grande en nuestras vidas de las fake news que muchas veces nacen a partir de que las instituciones oficiales no brindaron la información segura, completa, a tiempo, clara, concreta, concisa. Entonces, no solo es un tema también de educar críticamente a la ciudadanía, sino también desde el rol que nos toca como comunicación del gobierno, comunicación de la administración pública, no dar pie a que pululen estos gaps y vacíos de carácter informativo que lo que da es, le está dando el pie de manera casi natural a esta desinformación, a esta fake news, a esta infodemia, término que también ha caracterizado este tiempo. Como estoy diciendo que hay que aprovechar la ventaja indiscutible que te dan las redes sociales, también estoy diciendo que esos contenidos tienen que ser atractivos. O sea, ya no es tiempo de las grandes cosas como bultos que ya prácticamente las personas no leen, independientemente de que cuando tú estás en la administración pública o en el gobierno, sobre todo local, tienes que tener una claridad absoluta de quiénes son tus públicos, porque hay públicos que ni siquiera leen, con lo cual es más importante todavía que tú utilices una multiplicidad de formatos, una multiplicidad de canales, que emplees el storytelling, que emplees formatos audiovisuales, que emplee formatos gráficos que hoy por hoy están dando una ayuda adicional en la comprensión de ese mensaje. Interactuar. Las redes es bidireccionalidad, es diálogo, es empatía, es encontrar lo que el otro necesita y yo contestar, meterme en la conversación, responder, que en mi decisión esté presente lo que ellos están demandando. Gestionar percepciones, investigación todo el tiempo. Son habilidades que se demandan hoy de un área de comunicación. Investigación, medición, evaluación. Quien no está capacitado tiene que capacitarse. Hay que dar el salto. No podemos seguir siendo la personilla que únicamente está frente a una foto o ayudando a alguien únicamente en la imagen personal o tratando de cubrir una nota para que quede más bonita estructuralmente hablando. Hay que pasar a una proyección estratégica de nuestras actuaciones, porque además en comunicación ocurre algo. En comunicación hay una comunicación simbólica, o sea, con la que yo hablo, una comunicación fáctica, pero hay una comunicación comportamental. O sea, doctora, 2 minutos, por favor, doctora. Yo puedo estar diciendo lo que sea, pero si en ese estar diciendo lo que sea, alguien va a buscar un servicio en la institución y lo maltratan, le dan una mala información, no le dan información, alguien internamente se queja, absolutamente todo esto que yo estoy hablando se va, se multiplica por cero, porque la comunicación
como decían los teóricos de la escuela de Palo Alto, todo comunica, todo significa. Cuando alguien te atiende en una central telefónica, cuando te atiende un bot, cuando alguien no te da una información, cuando alguien te maltrata, con lo cual, y aquí cierro, la comunicación hay que reivindicarla, porque además ha mostrado en este contexto tan complejo que verdaderamente fue casi la única manera en la que se podía seguir desarrollando esos vínculos, esas relaciones con esa gente que son de los que depende en última instancia, queridos compañeros y compañeras, la supervivencia de esa institución, de cualquiera de ellas. Muchísimas gracias.